La copa del Getsemaní es el título de la prédica en esta mañana. La copa del Getsemaní. Y nuestro título hace referencia al momento, a los momentos, esas horas de agonía de Jesús antes de ir a la cruz, antes de subir a un madero y dar su vida por nosotros. Mateo 26, 42. Vamos a leer Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En algunas ocasiones he escuchado que Jesús no quería ir a la cruz, pero que tenía que obedecer al Padre. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Es que ni el mismo Jesús quería morir, pero tenía que ir a la cruz. Entonces le dijo a Dios: bueno, está bien, que se haga tu voluntad al fin y al cabo. Pues, y siempre me pregunté, ¿será así? Y estudiando la Biblia, viendo un poco algunos puntos importantes, descarté ser de esa teoría porque él sabía a qué venía. ¿Cuántos creen de que Jesús sabía a lo que venía? Jesús sabía para qué venía a la tierra. De modo que esa copa que él no quiere beber no es la muerte en la cruz. Incluso Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el plan redentor del Padre es eterno. No es que Adán cae en pecado, Eva le convence y Dios se toma de los pelos y dice: ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, hay un plan eterno. Porque también esto escuché. El plan B del Señor era proveer una salvación. No, el plan original, si Dios es eterno, significa que Él no se rige por el tiempo que tú y yo tenemos. Tú y yo podemos vivir 20 años, 30, 40, 50, 80, 90 años. Él no. Él está antes y está después. El tiempo no le sujeta a Él. Él viene de nuestro mañana y viene de nuestro ayer. Entonces, el plan redentor, dice Apocalipsis 13:8, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esta copa que no quería beber no era la cruz. Incluso, acuérdense que cuando Pedro impetuosamente saca la espada y le corta la oreja a aquel hombre llamado Malco, según la Biblia, cuando vienen para arrestar a Jesús, esa noche la respuesta de Jesús en San Juan 18:11 dice: Pedro, mete tu espada en vaina, mételo en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué me vas a defender ahora? Si vengo avisándote más de 3 años de que yo tengo que morir en la cruz. Yo voy a morir en la cruz. Incluso horas antes, unos momentos antes en el Getsemaní, o antes de la agonía del Getsemaní, en Lucas 22:15 Jesús dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús está ante el cumplimiento del plan, del propósito del Padre. Es decir, desde que pisó la tierra, desde que se sintió bebé, Él sabía que en algún momento iba a morir, y está en esa última cena y le dice a los muchachos: cuánto he deseado comer con vosotros, porque os digo que no voy a comer más hasta que lo hagamos en el reino del Padre, ya cuando yo vuelva por ustedes. Pero esta es la última vez. Y para los muchachos, están ahí celebrando con Él, aunque les avisó antes. Los muchachos están cenando con Él. Entonces, algunos habrán meditado en esto, otros han pasado de esto. Y Jesús dice: cuánto he deseado. ¿Por qué? Porque 33 años después está ante la escena que Él venía esperando y dice: yo he deseado, he anhelado este momento. ¿Por qué? Porque esto es trabajo terminado. Esto es tiempo de volver a casa para Jesús. Estoy terminando, ya es momento de volver a casa. Momentos donde Jesús dice: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Se acuerdan? Lo decimos siempre en la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Y toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los muchachos le miran, dice, pero entonces ya. ¿Y cuándo? En pocas horas, en pocos días. Jesús les pintaba el cuadro a ellos de la cruz que en pocos días iban a ver tal cual Jesús lo había pintado. Pero esa copa del Getsemaní era mucha carga para el Jesús hombre que agonizaba allí. Había un Jesús humano entregando todo, rindiendo todo. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y esa parte de la humanidad, esa parte humana de Jesús está siendo triturado allí en el Getsemaní. A tal punto que él dice, papá, ya no puedo, no aguanto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:38 incluso dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cada uno de nosotros va a tener que pasar un Getsemaní. Un momento de renuncia, de agonía, un momento de pérdida, un momento de lloro ante la tumba, el cajón de alguien, de un ser querido, una noticia no muy agradable o un dictamen del médico, del abogado. Cada uno de nosotros va a pasar ese momento. Jesús está cenando con 12. Uno de ellos sale, Judas, pero él va al monte con 11. A 8 les deja un poco más y a 3 le lleva un poco más cerca, pero él va solo hasta la prensa del Getsemaní. Él va solo. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Él va solo hasta esa prensa. Venía mucha gente, les dijo a unos que quédense aquí. Y a 3 llevó más cerca, y esos 3 donde él quizá confiaba más en ellos, eran los que más tiempo pasaban con él. Le dijo, ustedes 3 quiero que se queden aquí y oren conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ellos se quedaron dormidos. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si fue oído en ese clamor, es porque no estaba hablando de la muerte de la cruz. Voy a repetir. Dice, si es posible, yo no quiero pasar por aquí, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Hebreos dice, en los días de su carne, ese clamor que hizo fue oído por el Padre. Aquel que podía librarle de la muerte le oyó, le escuchó. Y si fue oído, entonces hubo una respuesta, pero igualmente fue a la cruz. Bien, Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Lo leemos desde el 42. Puede ponerme Lucas 22:42 al 44. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira el 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerle. En medio de esa agonía, él está clamando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y viene un ángel para decirle, el Padre está contigo. Ya, pero ¿y esta copa? No, se la vas a tener que tomar. Vas a tener que pasar este estrecho. Vas a tener que pasar este carril. Y el 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese fenómeno que la ciencia lo explica como la hematohidrosis, según los entendidos, se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Hay experiencias, hay documentos
de personas condenadas a muerte, y esa noche antes de sentarse en la silla eléctrica sudan gotas de sangre. Ese estrés máximo, esa carga que ya no soporta, y él está diciendo: Padre, ya no puedo. Y está clamando allí. Él está clamando allí. Y viene un ángel a fortalecerle, pero no le saca de la carga. Él está en medio. Ahora, no deja de ser interesante que el único que dice que caían grandes gotas de sangre es Lucas, y Lucas era médico. Él era un estudioso de esas cosas. La copa entonces no era la cruz, era ese momento agónico de venía una separación del Padre por culpa del pecado de la humanidad, cargada sobre los hombros de Jesús. La ira del Padre que siempre se desata ¿contra qué? Contra el pecado, contra el pecador que insiste en vivir en pecado, contra naciones rebeldes. Una y otra vez, incluso en el Antiguo Testamento, habla de la ira como algo terrible. Incluso Jeremías dice: la copa del vino de este furor. Y el lenguaje sencillo del mismo Jeremías dice: esta copa que tengo en la mano representa mi enojo, mi furor. Pero si hay algo cierto, es que en Getsemaní Jesús rinde su voluntad, rinde todo. Una y otra vez, 3 veces dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús gana la batalla ahí en Getsemaní. Jesús gana la batalla allí. La muerte en la cruz fue simplemente el desenlace de lo que él venía clamando en Getsemaní. Voy a repetir: la batalla de la cruz no se gana cuando él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La batalla de la cruz se gana cuando ese Jesús hombre se postra y empieza a clamar. Se queda solo, está allí llorando. Jesús gana esa batalla de la cruz allí en agonía. No es ni antes ni después, allí. Ese momento de agonía extrema, de dolor intenso, que hasta le salen gotas de sangre, es la copa de esa separación de Dios que venía horas después, cuando él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:49. Incluso esa separación venía de una palabra profética. El libro de los Salmos es un libro muy interesante, y el Salmo 22 es un salmo de la crucifixión. Describe más de 600 años atrás. David está escribiendo por revelación del Espíritu Santo lo que Jesús iba a pasar en el Getsemaní y luego en la cruz. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, más de 600 años atrás. Y el Salmo 22:11, quizá con más precisión, nos detalla la batalla esta de Jesús clamando, llorando, clamando y diciendo una vez: papá, ya no puedo más, ya no puedo. ¿Hasta cuándo? Salmo 22:11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y porque no hay quien me ayude. Cientos de años atrás. Pero sin embargo hemos leído en Hebreos que Jesús fue oído en ese clamor y se le apareció un ángel para fortalecerle. Entonces Jesús, en medio de ese dolor intenso, fue fortalecido. El ángel que viene muchas veces en tu vida, a mi vida, somos fortalecidos igual
quizás no viene un ángel para decir, mira, aquí estoy. Y no lo vemos físicamente. Pero te llaman por teléfono, te envían un mensaje y te dicen, hermana, estoy orando por ti. No sé por qué. Simplemente te saludo, estoy orando por ti. Qué bien nos hace esa llamada, ¿sí o no? Qué bien nos hace. Qué bien nos hace cuando recibimos un mensajito y dice, Julio, Dios te bendiga. Hoy me estaba acordando de ti, solo estoy orando por ti. Solo eso. Qué bien nos hace y a veces no lo queremos hacer. Sentimos y no lo queremos hacer. Contaba en el primer servicio que el viernes le llamo a un amigo, no me contesta, un pastor amigo. Y luego a la noche me llama después de hacer sus cosas y me dice, he encontrado una llamada tuya y no estaba y ahora puedo hablar. Y me dice, qué bueno, porque ya hace más de 4 o 6 meses creo que no hablamos. Él está a miles de kilómetros y es un amigo pastor que conocí en uno de esos viajes y sentí llamarle. No sabía para qué. Y le digo, yo simplemente sentí llamarte, amigo, y decirte que estaba pensando en ti y que, bueno, ese momento que vino esa carga, Señor, guarda la vida de tu siervo, cúbrelo, guárdalo. Y me dice, ya sé. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, tengo un problema. Me defraudaron líderes de mi congregación. Se fueron tras el pecado, les di la confianza. Me defraudaron. Me quedé con el corazón roto y ellos en pecado y no sé cómo hacer. Por eso Dios te quebrantó para que me llamaras. Estamos hablando largo rato, al final terminamos riéndonos, pero a veces cuando sientes llamar, tú eres ese ángel. Tú eres ese ángel que tiene que fortalecer. Una palabra de tu líder, de tu amigo, que sientes en tu espíritu enviar. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que sufrir esta separación? ¿Por qué está llorando Él, clamando y diciendo, Padre, ya no puedo? ¿Por qué tiene que sufrir? Escuche, porque todo pecado nos separa del Padre. Todo pecado nos separa del Padre. Jesús, por supuesto, nunca había cometido pecado. El cuerpo era perfecto, pero cargaría sobre sus hombros tus pecados y los míos. Voy a repetir, en ese Getsemaní donde Él llora, clama, gime, en ese Getsemaní se gesta tu victoria y mi victoria contra el pecado. Tú y yo no podemos. Alguien lo venció por nosotros, dice amén. Tú y yo no podemos, pero alguien, pastor, es que yo soy muy débil, alguien se pasó la noche llorando, se pasó la noche clamando, Jesús. Ahí se gesta tu futuro y mi futuro. Estaba en juego tu victoria y mi victoria y Él pudo vencer en el Getsemaní. Cuando Él va camino al Gólgota con la cruz, ya no hay una oración de Padre, ayúdame a cargar la cruz. No, se presenta aquel hombre José de Arimatea, tiene compasión, lleva con él, le obligan a llevarlo. Él ya no protesta. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. Pero ¿dónde necesitó de ayuda? Fue con 11. A los 8 le dijo, ustedes quédense aquí, pueden velar si quieren. Pero a los 3 le pidió, muchachos, por favor, ¿pueden orar conmigo? Y él solo se fue a la prensa del Getsemaní. En muchas oportunidades te vamos a acompañar a orar. Vamos a estar contigo en tu momento de duelo. Vamos a orar por ti y vamos a decirte, no estás solo, estamos contigo, pero te vas a despertar madrugadas llorando solo, sola. Y vas a tener que pasar ese momento. Y a veces llamas y la gente no contesta. A veces eso que te dijeron, no te preocupes que vamos a orar por ti, no están ocupados. Jesús viene y les encuentra dormidos. Me cuesta creer de que Jesús se enfada, porque el texto que leemos dice, otra vez estás dormido, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. No me imagino a Jesús enfadado. ¿Por qué? Porque Jesús se muestra humilde y vulnerable.
Él dice, muchachos, necesito que oren por mí. Yo no puedo solo. Tienen que ayudarme. Y se quedan dormidos. Y él viene y yo no me imagino a Jesús enojado. Dice, muchachos, siento que me muero, estoy muy triste. ¿Pueden levantarse, por favor? E incluso les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El querer dormir no es una tentación. Esa es una necesidad del cuerpo. Había otro tema sobre la tentación. Pero Jesús se encuentra solo y sufre esa agonía. Por eso dice Isaías 59:2, nuestros delitos y nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros. Ahora, ¿qué utilidad tiene el Getsemaní en mi vida? ¿Por qué desde el inicio de nuestro caminar con Dios hasta el día que Él nos lleve estamos expuestos a pasar por esto? ¿Por qué? Porque desde el principio hasta el final estamos dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, entras dentro de la voluntad de Dios. Me acompañan los muchachos de la voluntad. Aquí les queremos mostrar algo aquí bajo la luz. Vengan con sus, uno para allá y otro para aquí, porque hoy vamos a aprender algo lindo. ¿Ah? Eso es. Ponte bajo la luz y levanta eso allá al final, lo más al final posible. Ahí. La voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar dentro de la voluntad de Dios? Dígame amén. El problema es cuando creemos que dentro de la voluntad, en este margen que tenemos aquí, que quizás son 12 metros, ¿sí? Que no tiene que pasar nada malo, porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Decía esta mañana Betsabé, una mujer preciosa que en época de David la mira con ojos de carne, la manda a traer, abusa de ella porque eso es lo que hace. Él tiene un poder y él puede acostarse con la mujer que quiera, pero manda a traer una esposa ajena, se acuesta con Betsabé, Betsabé resulta embarazada y David no tiene mejor idea que mandar matar al esposo para quedarse con la viuda. Y luego de unos meses viene el profeta Natán y le dice a David, el hijo que te ha nacido morirá, porque no te arrepentiste a tiempo. Ese Getsemaní de Betsabé, imagínense, la forzan, se embaraza, a los pocos días se entera que es viuda. Encima, ahora el hijo que le ha nacido va a morir. Y está con un hombre de Dios. Esa prensa es muy pesada. El problema se presenta, decíamos esta mañana, cuando no vemos a Dios detrás de las vidas. Detrás de David estaba Dios, detrás de Betsabé está Dios, detrás de José está Dios, detrás de Moisés está Dios. José tiene un trato de esclavo a gobernador y Moisés tiene un trato de príncipe a pastor de ovejas para caminar por el desierto durante 40 años. Pero los dos tienen un propósito en las manos de Dios. De manera distinta, pero Dios está detrás. Cuando nosotros vemos la historia de Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra, y nos admiramos, leemos sus escritos, ¿cómo es posible? La mamá era Betsabé, la que la acunó, la que la educó, lo educó, le dio los primeros pasos. Betsabé es la que le ayudó a caminar a ese muchachito que un día sería el rey más glorioso que tuvo la historia de Israel. Y el mundo hasta hoy lo recuerda porque Dios dice, no se levantará hombre ni antes ni después más sabio que él. Pero esa prensa que pasó esa mamá, yo no quiero estar en sus zapatos.
Ahora, el Getsemaní es una prensa necesaria. Jesús dice, si fuera por mí, no bebería esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Escuche, la obediencia y la sumisión no es fingir espiritualidad. Jesús no dice, vengan muchachos, ahora vamos a vencer Getsemaní, ahora sí, esta es la noche y luego victoria. No, Él dice, muchachos, necesito apoyo, necesito de verdad que ayúdenme. Entonces, la obediencia, la sumisión no es fingir ser espiritual y aceptarlo todo. Tú tienes derecho, yo tengo derecho a decirle a Dios, no estoy de acuerdo con esto. No sé por qué lo hiciste. No sé por qué te llevaste a esta persona. No lo entiendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Estás de acuerdo conmigo? No sé por qué lo hiciste, no entiendo. Yo no entiendo por qué Dios no quita ciertas piedras del peso que tengo y me dice, no, así te voy a usar. Así te vas a dirigir hacia tu destino. Ya, pero ¿no sería más fácil que solucionaras esto? A su tiempo, mi hijo, a su tiempo. Y muchas cosas no entiendo. Pero no está mal decirle a papá, no estoy de acuerdo con lo que estoy pasando. Me parece injusto, pero tú eres mi dueño y tú sabes lo mejor. Así que, aunque me duela, adelante. Entonces, el dolor, la angustia, la ansiedad y la soledad, dentro de la voluntad de Dios, el dolor, la angustia, la ansiedad, la soledad, muchas veces vamos a pasar esos momentos. Muchas veces vamos a tener que sufrir. Dentro de esta voluntad, el dolor, la angustia, ansiedad, soledad, angustia, está por ahí el dolor, la ansiedad, la soledad, el dolor. Porque a veces decimos, no, no puede ser. Esto no es de Dios. ¿Cuántos han sufrido dolor, angustia, soledad, ansiedad en este año 2020-2021? No te has salido de la voluntad. La voluntad está allá, la voluntad dentro de este margen. Dios sigue tratando con nosotros. Algunos conocen el sitio del Getsemaní, pero no disciernen tu Getsemaní. Muchos conocen de lectura y experiencias ajenas el dolor, la incomodidad de ser procesado en la prensa. Y muchas veces esos son los que te juzgan y dicen, algo habrá hecho o seguramente le falta consagrarse. Seguramente no oraron lo suficiente. Seguramente no tiene fe. Seguramente porque yo también pasé y yo oré y Dios me respondió. No todas las oraciones tienen los mismos resultados. Jesús dice, era su costumbre ir a Getsemaní. Seguramente en esa montaña, en ese monte, en esa prensa, muchas veces escuchó al Padre decir, Jesús, hijo, mañana vas a caminar sobre las aguas. Vas a levantar un muerto. ¿En serio? ¿Y qué dirá la gente? Pues glorificará el nombre de Dios. Gracias, Padre. Disfrutó ese momento. Pero esa noche no sería así. Esa noche era de prensa, de que exprimía para que salga el mejor aceite. Muchos conocen el mismo sitio donde vas a orar, pero no disciernen tu momento y no van a apoyarte. No esperes que te apoyen. Es que yo más lo necesitaba. ¿Y si tú tienes que pasar solo ese momento? Algunas veces decimos, es que en el momento en que más te necesitaba no estabas. ¿Y si fue Dios el que fue dejando dormidos a algunos para que pases solo ese momento? ¿Para que pases sola ese momento? Juan 18:2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos.
¿Quién conocía el lugar? Judas conocía ese lugar. Muchas veces fue a orar. Muchas veces fue a adorar ahí. Tus procesos son personales, campeón, campeona. Mis procesos son personales. Yo no puedo invitarte a mi Getsemaní. Tú no puedes invitarme al tuyo. Porque cada uno de nosotros va a tener dolor, angustia, ansiedad. Esos momentos son duros, pero son personales. Escuche, muchas veces queremos que nos entiendan, pero no todo el que viene contigo a la oración discierne por qué a ti todavía no te respondió Dios o por qué no te contestó Dios. Judas conocía el camino a Getsemaní, pero no estaría esa noche de tristeza con su maestro. No, Judas esa noche estaría del lado de los que traicionan, de los que juzgan, de los que rechazan. Judas está del lado de la traición, de los que traicionan, de los que están juzgando y de aquellos que rechazan. Judas elige estar en ese bando. Ahora, ¿esto significa que Jesús salió de la voluntad del Padre? No, está dentro de la voluntad. La voluntad todavía encierra todo esto. Por otro punto, el propósito del Getsemaní es personal e intransferible. Jesús fue con 11, dejó a 8, subió con 3, pero llegó a la prensa solo. Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Lucas 22:45 dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No solo Jesús estaba triste. Estos muchachos, al ver a Jesús tan triste, gimiendo, llorando, les embargó una tristeza. Dice: pero si le vimos hacer milagros, si le vimos levantar muertos, ¿no podrá levantarse de allí? ¿Por qué tiene que seguir llorando allí? Les embargó una tristeza. ¿Y qué pasó? Se durmieron, cansados. La tentación no era dormir, es una necesidad esa hora. Pero esa tristeza que estaba embargando trae unos pensamientos que dice: ¿cómo es posible? Si nosotros ya estábamos creyendo de que Él era el Mesías. ¿Y ahora qué va a hacer entonces? Él no era libertador, el que se enfrentó a todos. ¿Y ahora por qué está así? Amargado, entristecido, está con dolor, está sintiéndose solo. ¿Por qué no se levanta y dice: yo soy Dios? Tantas veces nos dijo: habéis visto al Padre, me habéis visto a mí, yo voy al Padre, si vosotros me seguís, vamos al Padre. ¿Dónde está? Entonces, y claro, empezaron a divagar entre un pensamiento y otro, porque quizá otros también decían: no creo que sea para tanto. Ya le vimos hacer muchos milagros, no creo que sea para tanto. ¿No dicen de ti así algunas veces? Lo peor que podemos hacer y que podemos oír es cuando alguien pierde un ser querido y le decimos: yo te entiendo, yo pasé por ahí. No, tú no me entiendes, porque lo que significa para mí, esa persona no significa para ti. Sí, pero yo también perdí. No, pero es diferente. Cada prensa es particular e intransferible. Si me estoy explicando bien, dígame amén. Cada prensa. Entonces, la incomprensión, el abandono, la pérdida, la muerte. La pérdida, la muerte, el abandono. Estos vienen también. Ser incomprendido, ser abandonado, ser marginado, ser echado a un costado. Pero mire bien, la voluntad, levanta un poquito más alto la voluntad, solo la voluntad. Un poco más, eso es. Sé que ya están cansados mis discípulos, pero no se duerman. Si me estoy explicando bien, dentro de la voluntad
a veces sufrimos rechazo, abandono, dolor, depresión, angustia, pérdida, muerte, pero dentro de la voluntad. Por último, rendir mi voluntad tiene un precio. Voy a repetir. Jesús estaba clamando. Yo me imagino, yo soy papá y he estado al lado del hijo enfermo más de una vez, con fiebre, con tos, y sobre todo cuando tiene 1 añito, 2 años y no puede defenderse. Está la mamá o el papá y está al lado y dice: Señor, ¿por qué no me das la fiebre a mí? Quítaselo a él. Yo me quiero enfermar en vez de él. Pero él tiene que pasar, tiene que fortalecer sus defensas. Él tiene que pasar por ese proceso. Si no, sus defensas no serían fuertes. Esa presión tan fuerte que salen gotas de sangre no era para cualquiera. Ángeles vienen a fortalecerle, pero no le quitan de la prensa. Rendir nuestra voluntad tiene un precio. Escuche, la absoluta sumisión de nuestra voluntad nos va a costar la muerte al yo, al egoísmo, la muerte a los deseos, al ego, al orgullo. A decir una y otra vez: no me gusta, no quiero aceptarlo, pero tú sabes que es lo mejor para mí. Tú me conoces mejor que yo mismo. Así es que si tú crees que yo voy a aguantar, porque Dios sabe de qué madera estamos hechos. Voy a repetir: Dios sabe de qué madera te hizo. Y esa envidia, esa calumnia, esas miradas indirectas, esos murmullos, chismes, murmuraciones que se levantan contra ti, Dios sabe que lo vas a soportar, porque sabe de qué madera te hizo. El rechazo, el abandono, el dolor, la angustia, la depresión. No, pero es que yo no veo que los otros sufran. Amigo, cada uno de nosotros pasamos nuestro propio Getsemaní. No me gusta, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No es una frase recurrente de algún caprichoso. Es una frase de un hijo en la prensa del Getsemaní. Nunca temas decirle a Dios: no me gusta, no lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero al final tú eres mi dueño. ¿Sabe qué va a hacer eso? De que no te salgas del Getsemaní antes de tiempo. Si le dices a Dios: tú siempre conoces lo mejor para mí. Pero oramos a veces y hemos aprendido incluso un rezo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que dijimos: venga a nosotros tu reino. Ven con tu reino es ven a gobernar mi vida. El apóstol Pablo, cerramos con esto, nos enseña de que toda tribulación es una escuela para ser útil para otras personas. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Dónde nos consuela? ¿Y por qué no nos saca de la tribulación? En medio de la tribulación te consuela. Por eso dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos dice: pero confíen en mí, el día que clamen yo les saco de la aflicción. No, el mundo no va a lograr con su aflicción, su dolor, su pérdida, su estrés, todo lo que te mete en la... no va a lograr sacarte de la voluntad del Padre. Tú estás dentro de la voluntad de Dios. No sé cuál es tu situación. ¿Lloraste en los últimos meses? ¿Estas últimas noches te despertaste bañado en lágrimas? ¿Tuviste pesadillas? O quizá el banco no dijo un sí. O quizá el médico dice: no hay buenas noticias. O quizá la pareja dice: deberíamos de tomarnos un tiempo. O quizá el hijo dice: mamá, yo cumplo 18 y me voy.
Ya lo siento. Hablé con un pastor un día. Le digo, ¿cómo te sientes? Me digo, me siento como una tapita de refresco. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque siento que caí en el suelo y Dios tiene unos pies enormes y hace esto. Y ahí estoy. Y le digo, ¿por qué? Me dice, él es pastor. Su hijo mayor cumple 18 y le dice, papá, no quiero venir más a la iglesia. Y es más, tengo una pareja, un muchacho de otra iglesia. Y quiero que me dejes vivir mi vida. Y va el muchacho de la casa, vive con su novio y él sigue predicando. A los años, 7, 8 años después, cuando yo le pregunto esto, viene la invitación a la boda del hijo. Y toda la familia del pastor no es cristiana. Y le dicen al pastor, nos suponemos que te vas, o tu religión no te permite. Vas a estar con tu hijo, ¿verdad? Para él es un día muy importante. Y él dice, me siento como esa tapita ahí en el suelo y Dios todavía hace esto. Ya estoy yo ahí abajo y él todavía hace esto. Y me dice, me tendré que ir. No oficiaré ninguna ceremonia, no oraré por él. Yo sé que si Dios viene mañana, pierdo a mi hijo para siempre. Pero me tendré que ir. Su abuela, su abuelo, sus tíos, sus hermanos le dicen, papá, está bien que seas pastor, pero tienes que ir, ¿eh? ¿Sabe lo que es para un hombre de Dios ir a observar lo que la Biblia llama abominación? Y él está ahí. Él está ahí. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta palabrita significa, tribulación significa presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. Eso es lo que Jesús dice. En el mundo tendréis estrechez, angustia, aflicción, todo esto que tú ves aquí. En el mundo vas a tener todo. Estrés, depresión, dolor, pérdida. Pero confía, no te vas a apartar de la voluntad de Dios. Dice amén. Puede ponerse de pie, por favor. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Centro Familiar Cristiano y puedas compartir y puedas tener acceso a todo nuestro contenido.